Bueno, pues lo dicho, que bienvenidos a todos a este tercer encuentro de voluntarios de los equipos de visita al CIE del SJM. Muchas gracias a todos por encontrar tiempo y los esfuerzos para conectarnos por internet, ¿no? Que las conexiones online todavía nos dan un poquito de dolor de cabeza. Pero bueno, merece la pena un año más vernos las caras. El año pasado estuvimos reflexionando sobre el acompañamiento en el CIE con una perspectiva un poco de la salud mental. Estuvimos hablando de cómo acabar con las rejas, ¿no? Y tejer o tender lazos. Cuando compartimos, viendo un poco lo que compartimos el año pasado, nos preguntábamos qué sentimientos nos generaba el CIE y la visita al CIE, ¿no? Y salían muchos sentimientos de sufrimiento, de rabia, de impotencia, pero también surgieron otros como la empatía, la resiliencia o la compasión. Entonces este año nos habíamos planteado que queríamos juntarnos para hablar de la esperanza. La esperanza en un contexto como es el CIE. Y aunque el año pasado ya tratamos un poquito, este año queríamos detenernos un poquito más profundamente y pararnos a ver ese estar y ese acompañar que pretendemos hacer con las visitas, ¿no? Y ese valor que le dábamos ya el año pasado. En un encuentro que hemos tenido hace muy poquito del sector social de la compañía, nos invitaban a reflexionar sobre una realidad, ¿no? Cómo posicionarnos ante una realidad en la que normalmente existe una tensión constante entre el miedo y la esperanza, pudiendo uno aumentar a expensas del otro, ¿no? Y debiendo mantener un equilibrio entre ambos para estar impulsados al cambio. Entonces, Imanol, que era quien nos compartió esta reflexión, nos decía que la única forma de encarar el miedo, para que no nos paralizara, era compartiéndolo. Había que como que reconocerlo y reconocernos en él, ¿no? Haciéndonos también vulnerables. Él nos decía que era como abrir una ventana a la intemperie. Entonces, cuando visitamos, a mí, no sé, me trasladó mucho al CIE, y cuando visitamos a una persona que está en el CIE, le miramos a los ojos, ¿no? Y tenemos ese momento de tanto valor, de tanta gratuidad, como hablamos el año pasado, de esa presencia, podemos por lo menos intentar conseguir que ese miedo se comparta y pese un poquito menos. Entonces, junto con las personas que están sufriendo esa respuesta, la respuesta más hostil de la sociedad, ¿no? De la administración, podamos encontrar la manera de propiciar ese cambio alimentando la esperanza. Cuando hemos pasado el formulario para inscribirnos, muchos decían que la esperanza era esa motivación, esa chispa, esa confianza hacia un futuro y hacia un cambio a mejor. Entonces, bueno, esa posibilidad de pensar que un futuro mejor es posible es la que intentaremos trabajar esta tarde todos juntos, ¿no? Todas juntas. Entonces, bueno, por explicaros un poquito en qué va a consistir el encuentro, y no me enrollo más, María, que es la compañera de Valencia, nos va a contar un poquito el contexto en el que se encuentran los CIE, no solamente de España, sino también a nivel europeo. Después, los compañeros Armando y Josecho, de Sevilla y Barcelona, nos van a compartir cómo poder hacer ese acompañamiento de una manera un poco más profunda, para poder llegar también más lejos, ¿no? Nos vamos a tener la oportunidad, como somos varios, de separarnos por grupos, perdón, para poder compartir un poco las reflexiones que nos surjan de ese taller, de ese compartir que nos hagan los compañeros, y después nos volveremos a juntar para poner un poquito del trabajo que se ha hecho también hasta ahora, y cerraremos ya con una oración, más o menos sobre las 7:15, 7:30, pretendemos dejar ya el encuentro. Entonces, bueno, sin extenderme mucho más, queríamos darle la bienvenida, bueno, pues con un vídeo que grabamos para el Día Mundial o el Día Internacional contra los CIE, y si el compañero Dani nos lo puede poner, y ya pasamos a ver el contexto. Muchas gracias. Yo de entrada digo que es una cárcel, aunque después los que están internos te dicen que es peor que una cárcel. No entienden qué hacen allí, no entienden por qué están allí, que les vigile la policía, que les grita. Hay veces en que salgo con una tristeza infinita, porque me encuentro gente como muy desgraciada o con un horizonte muy negro. Hay veces en que me quedo edificado porque veo gente que, a pesar de las dificultades, tiene una capacidad de lucha,
o tiene un temple, una esperanza buenísima. Pero en los CIE al final encontramos gente que está recién llegada o gente que lleva mucho tiempo en España y tiene ya aquí cierto arraigo, ¿no? Tiene aquí familiares o tiene ya ciertas redes. No creía que hay gente que no ha hecho ningún delito, que no tiene nada, que simplemente porque quieren buscarse una vida mejor y entran como pueden, se les encierre allí. Bueno, pues después de este vídeo, María, si después de ver un poquito, ¿no?, este contexto del CIE que muchos compartimos, es las voces de algunos de los voluntarios del equipo de Madrid, de PEP, que estamos hoy aquí. Entonces, bueno, pues si María, ¿me puedes contar un poquito de cómo, en qué contexto estamos ahora mismo? Hola a todas, ¿se me escucha bien? Vale. Bueno, buenas tardes a todas. Soy María Morey, soy la abogada del Servicio Jesuita Migrantes de la Delegación en Valencia. El pasado mes de noviembre, Bea, compañera de Barcelona y yo, tuvimos la oportunidad de participar en el encuentro Bringing Hope Without Losing Hope, algo así como traer esperanza sin perderla, donde tuvimos el placer de conocer al resto de compañeras de la red que a nivel europeo asisten a las personas migrantes durante su proceso de internamiento a lo largo y ancho de Europa. Servicio Jesuita de Refugiados, o JRS, informa, acompaña e incide en gran parte de los países europeos donde existen centros de detención de migrantes, por lo que pudimos compartir ese espacio que nos permitió conocer la situación a nivel legal, político y social de los CIES en sus países. Bueno, tal y como podemos ver en la presentación, si el compi Dani me... Exacto, gracias. JRS actúa prácticamente en todos los países de la Unión. No obstante, la intervención en los espacios de internamiento de extranjeros no siempre se sucede con la misma periodicidad. Y en este sentido podemos ver en qué centros se visita de forma semanal, mensual o trimestral. Merece la pena destacar el caso de Portugal, en tanto que su servicio se presta en las dependencias del mismo CIE, tiene una posición en cierto sentido similar a la que tendría Cruz Roja en los centros de España, y durante el encuentro tuvimos la posibilidad de conocer el CIE de Oporto y que las compañeras portuguesas nos explicasen las dinámicas de trabajo que tenían en el espacio. Al final el encuentro nos permitió recoger información muy valiosa en cuanto a las condiciones de internamiento en Europa, así como los modelos de acompañamiento que se generan en base a estas condiciones. En este sentido, merece la pena destacar 3 indicadores que nos llamaron especialmente la atención. En primer lugar, sería la duración del internamiento, por distintas cuestiones. De un lado, por la posibilidad que ofrece a la hora de formular distintos formatos de acompañamiento que puedan trascender de suplir una necesidad legal, social o psicológica concreta, ya que al existir plazos de internamiento de hasta 18 meses, como puede ser el caso de Bélgica o Luxemburgo, el itinerario de acompañamiento psicosocial y legal es distinto. Y de otro lado, por la tremenda vulneración y la tremenda privación de libertad y gran afección a la salud física y mental que supone poder estar internado incluso sin plazo máximo, como así sucede en Reino Unido. En el mapa podemos observar una clasificación de países según la duración del internamiento. España y Portugal se constituyen como los estados con plazos de internamiento menor, teniendo una duración máxima de 60 días. Pero advertimos como la brecha temporal aumenta notablemente, considerando que países como Luxemburgo, Alemania, Polonia o Rumanía, el plazo de internamiento puede llegar a ser de 6 meses, los cuales, de estos 3 últimos, incluso se puede prorrogar hasta 12, 18 o 21 meses, ¿no? como figura en el mapa. También resulta llamativo los distintos perfiles que podemos encontrar dentro del CIE. Yo, muy brevemente, merece la pena mencionar o hacer un mapeo, aunque sea oral, que nos informe sobre la existencia de mujeres y menores en los centros de detención. Si bien es cierto que no son demasiados los centros donde podemos encontrar menores privados de libertad, estos suelen encontrarse fundamentalmente en la zona del este de Europa, en la zona de los Balcanes. Países como Croacia, Kosovo, Macedonia o Rumanía, entre otros, sí tienen módulos para ellos. La presencia de mujeres es mucho más común, pues prácticamente en la totalidad de los estados donde existen CIES tienen módulos para ellas, a excepción de Italia y, en cierto sentido, a excepción de España, donde sabemos que no todos los CIES podemos encontrar mujeres.
Al final de este breve, parcial y superficial análisis, lo que podemos intuir es un cierto grado de arbitrariedad y discrecionalidad con la que cada país europeo configura su política migratoria en un sentido legal, social, jurídico, psicológico. Y esto, al final, no es más diferente de lo que sucede en nuestro propio país, donde, como muchas ya sabéis, la diferencia en la gestión de estos espacios da lugar a distintas formas de actuar, de acompañar, distintos perfiles, distintos procesos, etc. De hecho, a lo largo del territorio español existen 7 CIEs. Existe el CIE de Madrid con 214 plazas, aunque limitadas a 92 a raíz del COVID y con presencia de mujeres en sus módulos. Barcelona cuenta con 166 plazas y también tiene presencia de mujeres. En Valencia existe una capacidad para 132. En Murcia caben hasta 99. En Algeciras 162. Y en las Islas Canarias encontramos 2 CIEs, uno en Las Palmas y otro en Tenerife, con 100 y 238 respectivamente. Al final, el proceso que hemos de seguir para acceder a las visitas es muy distinto en cada CIE del territorio español, los cuales, gobernados por su particular dirección y bajo el control del juzgado en funciones de vigilancia, configuran sus propios marcos procesales. En Madrid y Algeciras, por ejemplo, cuentan con los listados de internos, lo que les permite conocer el flujo de entradas y salidas del espacio, así como ciertos aspectos o ciertos datos muy básicos sobre ellos. Mientras que en Valencia o en Barcelona no disponemos de ese listado. Ahora bien, esto no implica necesariamente una mayor facilidad para acceder al CIE. Por ejemplo, en Valencia tenemos plena disponibilidad para acceder siempre y cuando nos organicemos con las otras entidades que también entran al CIE y seamos capaces de dar un nombre y apellidos de la persona a la que queremos visitar, mientras que en Barcelona solo pueden visitar a petición del interno o en Madrid o Algeciras en horario de mañanas. De hecho, el conocimiento que tienen los internos sobre sus derechos y libertades en el CIE ni siquiera se garantiza por igual en todos ellos. En algunos de ellos, como es el caso de Valencia, no se presta ni siquiera una hoja informativa sobre la existencia de los mismos, sobre a qué tienen derecho o a qué no. Es más, el servicio de orientación jurídica gratuita, pero a nivel CIE, no dispone de un despacho de atención jurídica en todos los CIEs de España. En Algeciras y en los ubicados en Canarias no existe directamente. Por último, para ir cerrando, podríamos decir que las normas de régimen interno, es decir, las normas que regulan el funcionamiento y la convivencia en el CIE, y que normalmente conocemos todas de facto y, por tanto, suelen ser susceptibles de numerosos cambios sin preaviso, también son distintas en cada uno. Un ejemplo de eso es el hecho de que los usos de teléfono móviles no se permitan en Barcelona, su uso esté limitado en Algeciras a 2 horas por la mañana, 3 por la tarde en el patio, y lo tengan en principio a libre disposición en Valencia, pero siempre teniendo en cuenta que el que tengan un teléfono móvil no implica que tengan el cargador y que por tanto sea un medio de comunicación al final efectivo. En este sentido, también es fácil presumir que los protocolos para la tramitación de quejas o de malos tratos ni siquiera están codificados, mucho menos existen criterios comunes entre los distintos CIEs a lo largo y ancho del territorio español. Y bueno, hasta aquí llegaría mi intervención en cuanto al contexto de internamiento en el plano europeo y fijando la mirada un poco en nuestro propio territorio. Y bueno, vemos al final que ilustra la variedad, así como la falta de cohesión en determinados criterios que al final nos permitan a las voluntarias acompañar de una forma, ¿no? Quizá pues, más unificada o teniendo algunos frentes comunes. ¿Un poco? ¿Ahora? Ahora sí, Ana. Perdón, hoy tengo hecho... Bueno, pues muchas gracias, María, por ponernos en contexto, ¿no? Yo creo que muchas veces abruma un poco ver, bueno, pues la variedad de centros, no solo en España, sino en Europa, ¿no? El año pasado, además, también en el encuentro vimos un vídeo de una voluntaria que estaba visitando uno de los centros de detención de Bélgica, creo que era. Y bueno, pues hacerme que tampoco, no, es una realidad que por desgracia está en muchos espacios y se repite, ¿no? En distintos contextos. Entonces, bueno, para seguir un poco avanzando en este encuentro, queríamos, una vez ya visto como el contexto más de instalaciones, de funcionamiento, de sistemas, queríamos aterrizarlo en la persona, ¿no? Porque no nos podemos olvidar que al final aquí estamos para acompañar y servir y defender, ¿no? A las personas que están internas en estos centros. Entonces, los compañeros de Sevilla hicieron una entrevista a un chico, a un joven,
estuvo internado en el CIE de Algeciras durante un largo periodo de tiempo, que incluso hizo una huelga de hambre por las circunstancias en las que se encontraba. Y bueno, queríamos compartir con todos para no olvidarnos de poner a la persona en el centro, ¿no? Y de escuchar también su voz. A ver un poco, para centrarnos ya y aterrizar y seguir con la exposición de los compañeros de acompañamiento. Hola, muy buenas, soy Mohamed Boulala, tengo 40 años, soy de Rif, más o menos cerca de Nador, y llevo casi más de 15 años aquí en España. Porque por desgracia yo he pasado por dos partes, o sea, por la cárcel y por el SIE. Y la diferencia que hay en el SIE en la cárcel. Primero, en el SIE, por ejemplo, no hay actividades para, por ejemplo, para deporte, la comida es muy fría, y pues no hay actividades, por ejemplo, para estudiar, colegio, gimnasio, etcétera, etcétera. Y sí que la Universidad de Algeciras durante casi 58 días fue una experiencia muy amarga, muy dura en mi vida, porque y además uno no entiende por qué tiene que estar en un sitio cuando lleva una cantidad o unos años aquí en España, que estamos hablando de más de 15 años. Y en eso, porque os puedo decir que fue una experiencia muy, muy dura, y la verdad me gustaría y no quiero volver a pasar por esa experiencia. Hola, muy buenas. Gracias, Dani. Armando, ya si queréis ponernos un poquito la pila en cuanto a acompañamiento a personas, ¿no, Mohamed? Bueno, pues me escucháis todos, ¿verdad? Soy Armando Agüero, trabajo también en el Servicio de Gestión de Migrantes aquí en Andalucía, en Sevilla, en Claver, y soy responsable del programa de visitas, de observación y acompañamiento a personas internas en el CIE de Algeciras. Bueno, la idea de compartir este momento con vosotros, vosotras, es pensar un poco en un marco inicial. A ver, no hay que entenderlo como un recetario, ni mucho menos como un conjunto de buenas prácticas que sí o sí hay que hacer, sino más bien un marco orientativo, el cual ir ubicando e ir creciendo como voluntarios en el acompañamiento que hacemos a personas en el CIE. Entonces voy a compartir con vosotros 4 ideas grandes, digamos, de lo que podemos considerar un marco amplio del acompañamiento de personas dentro de un CIE. Recoge mucho de la formación que hemos hecho, el taller que comentaba Ana, con un grupo de psicólogas de CIRA, pero también recoge y bebe pues, de la práctica y de la experiencia que tenemos en el ámbito de la Compañía de Jesús para el tema del acompañamiento, ¿no? Y si alguno ha hecho el VOLPA, va a encontrar reflejado en estos 4 puntos un poco el esquema de trabajo que hacemos, de reflexión que hacemos con los voluntarios VOLPA. Una primera idea, ¿no? ¿Qué rasgos de acompañamiento podemos orientarlos hacia el otro? Y ahí lo primero que tenemos que decir es que siempre buscaremos poner en el centro a la persona. Ponemos en el centro a la persona como sujeto de derechos, como una persona que, si bien va a estar limitada de libertad o del derecho de ambulatorio, pues es sujeto de otros o muchos derechos que tenemos como ciudadanos, como personas, ¿no? Como personas humanas. Esta idea de la mirada psicosocial, ¿no? Es decir, fijarnos en la persona y en su contexto, ¿no? No es solamente la persona, muchas veces es fruto de la interacción con su medio, con su contexto, y esa mirada amplia también nos ayuda a comprender a la persona que tenemos frente nuestra. También en esta formación que hacíamos, que comento, nos invitaban a tener una mirada política en el sentido de ser conscientes que los individuos no son islas, no están aisladas incluso, bueno, estando en una celda, pero pertenecen a un colectivo, provienen de una cultura, están sujetos también dentro de un juego de poderes entre minorías, mayorías, inclusión, exclusión, es decir, todo lo que hace que los individuos dentro de un marco de relaciones sociales pues pueda vivir dinámicas de exclusión, dinámicas de racismo, todo lo que vemos muchas veces
en los contextos del trabajo con personas migrantes. Luego, una mirada transcultural, y esto nos invita primero de todo a ser conscientes que nosotros portamos cultura en todo momento. Somos cultura y al mismo tiempo también tenemos que tener esa mirada de que el otro pertenece a una matriz cultural, a un marco cultural probablemente muy diferente al nuestro, y ser conscientes de ello nos alerta, simplemente nos pone en la clave de que no se constituyan en barreras, ¿no? Evidentemente no se trata de que no vamos a hacer, no podemos abandonar nuestra cultura ni pedirle que el otro abandone la suya. Simplemente tener esa mirada transcultural implica intentar superar las barreras que a priori podrían tener o podrían darnos a veces los mismos estereotipos, las mismas concesiones y los prejuicios que nos rodean, ¿no? Entonces la pregunta en este sentido es si somos conscientes de ello a la hora de visitar un CIE, ¿no? Y a la hora de entrevistarnos con una persona de una cultura X, ¿no? Porque nos encontramos con gente que proviene de diversos lugares. Un segundo rasgo de este acompañamiento tendría que ver con rasgos orientados hacia mí mismo, hacia mí como voluntario, ¿no? como persona que ejerce esa tarea y ese compromiso de acompañar a otros. En ese sentido, la invitación de este acompañamiento sería ser conscientes de las motivaciones que me llevan a hacer este voluntariado. En ese sentido, no es que una motivación sea mejor que otra, pero lo que sí es importante es que en ese camino seamos conscientes de la motivación con la que empiezo mi experiencia y cómo voy madurando mi motivación, ¿no? Hay motivaciones más centradas en mi propio crecimiento personal, hay motivaciones más centradas en la tarea y en la profesionalización que puede implicar mi voluntariado, pero también hay motivaciones que tienen que ver especialmente con hacer una labor de ponerme en el lugar del otro, de empatía, de cuidar al otro. Pues la idea no es que una motivación sea mejor que otra, sino ser conscientes de en qué proceso, en qué punto de esa maduración de motivaciones estamos. Puede ser que yo me acerque a un voluntariado especialmente con una fuerte motivación de empatía hacia el otro, pero en el camino voy desarrollando pues herramientas profesionales, voy creciendo como persona. Luego, es también una invitación a ser conscientes de nuestros límites. Nosotros podemos vivir contextos o estar en contextos de violencias, de desigualdades, entonces es importante ser conscientes de esos contextos y de poder trascenderlos, ¿no? Y tener una mirada amplia. Luego, también recuperar el protagonismo que tenemos como voluntarios, ¿no? Y en ese sentido, nosotros en todos los informes siempre decimos que nada de lo que hacemos sería posible sin la presencia, sin la legitimidad que nos da que tantos voluntarias y voluntarios estén presentes ahí detrás de esas rejas, dentro de los CIEs, hablando con personas, monitoreando lo que pasa dentro, siendo esos ojos que muchas veces la sociedad no tiene dentro de un CIE. Entonces, ese protagonismo nos parece fundamental, ¿no? Y que seáis conscientes de ese poder que tenéis, ¿no? Luego, conscientes también de que como voluntarios siempre tenemos un estatus de protección, ¿no? No es que vayamos a ser exactamente igual a la persona a la que entrevistamos, tenemos unas capacidades y tenemos un estatus que nos da el elegir poder entrar al CIE, ¿no? Y el poder salir cuando queramos, ya de por sí eso nos marca una diferencia muy grande. Pero bueno, en cualquier caso, estar atentos de todos estos procesos hacia nosotros mismos también es una visión de cuidar al cuidador, ¿no? Es decir, de que sepáis lo que compartíais en el anterior encuentro. Muchas veces salimos del CIE con un sufrimiento, ¿no? Lo que compartía Pep Boades en el vídeo de introducción. Muchas veces salimos alegres porque hemos visto cosas que a pesar del sufrimiento nos dejan esperanza, pero también muchas veces salimos destrozados porque se han concatenado varias historias lamentables, duras, especialmente de sufrimiento, y salimos hecho pedazos. Entonces yo creo que tenemos que estar atentos de nosotros por eso también, porque tenemos que cuidar. Luego tenemos también, pasando ya a la siguiente diapositiva, tenemos que ser conscientes que hay que cuidar el espacio de encuentro. O sea, el acompañamiento tiene que cuidar el momento del encuentro con el otro. Es un espacio en el que básicamente lo que tenemos que buscar es la dignificación del otro, la dignificación de la persona
a la que especialmente estamos atendiendo, estamos sirviendo en este lenguaje que tiene el Servicio Jesuita Migrante, ¿no? De acompañar, servir, defender. Y ese espacio reclama que nos preguntemos si hay algo que estamos haciendo nosotros como voluntarios que está haciendo más indigno al otro, que está restándole protagonismo, que está todavía ahondando el sufrimiento de esta persona. Y además, si eso es así, preguntarnos qué podemos cambiar de ello, ¿no? Yo creo que es importante, fundamental que lo hagamos. De más está decir que planteamos en este acompañamiento una intervención horizontal. He hablado que los voluntarios tenemos un estatus, pero eso no nos quita el hecho de hacer un esfuerzo por mantener una relación de reconocimiento y acogida con la persona interna. Si estamos atendiendo a esta persona interna, lo que primero que tenemos que hacer es reconocerlo como ser humano, que tiene igual valor en dignidad humana y tenemos que acogerlo, ¿no? Y muchas veces esto simplemente implica acoger el sufrimiento del otro, sin hurgar, sin interferir, sin estar haciendo repreguntas, sin dudar del otro, simplemente escuchar su sufrimiento, ¿vale? Porque eso pues ayudará a que luego esta persona pueda seguir adelante, ¿no? A seguir adelante con toda esa carga de extrema dificultad en la que le encontramos. Este espacio de encuentro tiene que ser también respetuoso del proceso, de la lentitud, del convencimiento que muchas veces tiene el interno. A veces nosotros vamos volando y decimos, bueno, pon aquí la queja, mira, afírmame esto que yo te voy a ayudar a hacer la queja. Y la persona tiene su propio proceso, es decir, se tendrá que repensar en qué medida los pros y los contras de sus vivencias le animan a dar ese paso a denunciar, le animan a coger ese protagonismo. Y tenemos que nosotros darle la información, hacerle consciente de sus derechos, pero ser también respetuosos de los tiempos que tiene que manejar, ¿no? De sus propios estilos. Y luego finalmente tenemos que hacerle participativo. Es difícil, sí, en contexto sí, ¿cómo hago participativo en interno? Pues yo creo que hay maneras, ¿no? Hay maneras de pensar en cómo hacemos que esa persona por lo menos recupere parte del control de su vida, de su propia vida, a pesar de esas limitaciones en las que está, que se adueñe de lo que puede decidir a partir de lo que le pase, ya sea que lo dejen en libertad, ya sea que lo expulsen. La idea es devolverle la capacidad que por lo menos esos días que está interno pueda repensar en hacerse dueño nuevamente de su propia vida. Y finalmente, en el acompañamiento, ¿qué rasgos del objetivo podríamos tener? Un poco este punto es un añadido que creo que ayuda a darnos coherencia entre yo como voluntario, las expectativas que puedo llevar y también cómo me enmarco en los objetivos y expectativas que tiene la institución, ¿no? Y en ese sentido, si servimos a un objetivo macro, que es acompañar a otras personas para hacerlas más personas, más humanas, más sujetos de derecho, esto también tiene que tener coherencia pues, con todo el resto de elementos en el que yo pueda participar, ¿no? Esto significa, por ejemplo, que yo debo de intentar no solamente ayudar a una persona concreta un día concreto, sino de tener una mirada más amplia. Es decir, debo buscar también aportar en transformaciones que sean un poquito más largas, más duraderas, ¿no? A eso que le llamamos transformar estructuras, pero en el fondo es de qué manera puedo aportar un grano de arena, porque esto es literal, porque es una historia, una fichita que vamos a rellenar para que se convierta en un informe que a lo mejor es capaz de incidir en cambiar prácticas en la administración. Entonces, esto es importantísimo porque no solamente estoy ayudando a Mohamed, sino también estoy ayudando a que el sistema a futuro pueda mejorar en los futuros Mohamed, ¿no? Y esto es importante porque nos da esta perspectiva de decir, no solamente yo hago como voluntario esa tarea concreta de ayudar al otro, escuchar y me voy con la satisfacción de haberlo hecho bien, sino que además ayudo en unos objetivos que van más allá de mí mismo, que son objetivos institucionales que tienen una capacidad también de, por un lado, de sumarnos con otros y tener miradas más amplias, de tener más fuerza, pero también pues que son eso que le llamamos estrategias locales, ¿no? Actuar aquí en Algeciras o en Las Palmas o en Valencia o en Barcelona, pero sabiendo que a través de redes podemos también influir en lo que pasa a nivel español. Yo creo que estas miradas, de estos rasgos de este acompañamiento en el que estamos invitados a repensar nuestra tarea, también la invitación es a que se convierta en un espacio participativo para vosotros hoy, ¿no? No es un recetario, como decía, sino es compartir con vosotros un marco
sobre el cual repensemos nuestra tarea, ¿no? Y podamos también reflexionar como voluntarios. Entonces yo me quedo con ello. ¿Tú das paso a Josécho, Ana? Bien, pues no, tomo la palabra. Gracias, Armando. Voy a continuar yo con unas pistas, ¿no? Con algunas de las concreciones, ¿no? De lo que ha expuesto Armando, de manera que lo centremos todo esto en las visitas, ¿no? En las visitas concretas que hacemos en el CIE y todo como pone aquí esa recogida de información, que es la que luego nos va a ayudar a incidir, ¿no? en el futuro. ¿Vale? Entonces, el planteamiento es como muy práctico, digamos, o muy directo. Me dirijo en segunda persona pues, a alguien que es una voluntaria y bueno, pues voy un poco al grano, ¿no? Entonces, son propuestas. Después tendremos el encuentro en grupos también para discutir, ¿no? Para validar de alguna manera algunas de estas o todas, ¿no? de estas pistas o de estos criterios, ¿no? La verdad es que a mí me parecen que en general son bastante de sentido común, ¿no? y fruto de una experiencia realmente de lo que es visitar a una persona privada de libertad en un proceso migratorio, ¿no? Pero bueno, empezar, como veis, pues con unas pistas en las que se dice, ¿no? Pues qué hacer, qué es lo que se espera que hagamos, ¿no? Con qué actitud nos planteamos la visita en el CIE, ¿no? Por ejemplo, ofrecer información concreta con honestidad, ¿no? Eso significa que si disponemos de información, pues darla. Si no disponemos de información, pues no la podemos dar, ¿no? Y eso también es la honestidad, ¿no? Si no sé algo, pues no se lo puedo decir, ¿no? Y habrá que decirle a la persona, pero es que esto no lo sé, ¿no? Honestamente, ¿no? Yo creo que esto es un principio general en la visita, ¿no? Elabora preguntas claras y sencillas. Sabemos que las barreras lingüísticas pues también son un hándicap y cuanto más nos podamos expresar con claridad y sencillez, mejor. Deja espacios para el silencio. La verdad es que en muchas visitas nos encontramos con personas que callan, ¿no? Incluso que rompen a llorar. Y a veces los que estamos visitando, pues queremos enseguida calmar a la persona o hacerle alguna pregunta más y el respetar el silencio del otro, ¿no? O el llanto, pues en esos momentos de quiebre emocional también es una buena actitud, ¿no? Simplemente mantener la calma, seguir presente. A veces es útil pues ofrecer pues un pañuelo si tenemos o interrumpir la entrevista o levantarnos de la silla y retirarnos un poco atrás. Si vemos algo que admiramos de la persona que estamos visitando, pues se lo podemos decir, ¿no? Hagámoselo saber. Reconozcamos la fortaleza, ¿no? Que está implícita en ese llanto, ¿no? o en ese quiebre, ¿no? emocional. Después, intentar que la persona interna participe activamente en la visita, ¿no? Que sea ella la que lleve la voz cantante, ¿no? del relato, del discurso, ¿no? en la visita, ¿no? Normaliza, valida y legitima su experiencia. Cómo se siente, ¿no? El que se sienta dolida, ¿no? Que se sienta frustrada, que se sienta enfadada, ¿no? Pues es legítimo. Es que hay que reconocérselo, ¿no? Y decirle, mira, no te tienes que sentir culpable, ¿no? De ese dolor o de ese enfado, ¿no? O de esa frustración, ¿no? Validar eso, decirle, pues lo reconozco. Y cuidar la distancia corporal, sobre todo en la primera visita, en el primer encuentro. ¿Vale? Como veis, es algo muy telegráfico, pero creo que son pistas suficientemente válidas. Esta es la cara, en la cruz, os propongo pues precisamente lo contrario, ¿no? ¿Qué no hacer? ¿No? ¿En qué aspectos tenemos que ser
más, pues, más sensibles, ¿no? A la hora de nuestras visitas. No presiones a la persona interna para que cuente su historia, ¿no? No le interrumpamos ni metamos prisa cuando esté contando la historia, si es que quiere contarla, ¿no? Evita juzgar y opinar sobre sus decisiones o cómo ella está afrontando su situación. Abstente, ¿no?, de juzgar o de opinar. No improvises o inventes cosas que no sabes responder. Mejor, como os decía antes, reconocer honestamente pues, que hay alguna cuestión, alguna pregunta que no sabemos responder. No utilicemos expresiones técnicas o enrevesadas. Tiene que ver con el lenguaje claro y sencillo que os he mencionado antes. No hagas falsas promesas. O falsas promesas o argumentos tranquilizadores, ¿no? Que a veces también parece que llevemos en la mochila como un arsenal, ¿no? Dice a veces que las situaciones son tan duras de las que somos testigos en las visitas que siempre queremos darle la vuelta, ¿no?, a esa historia, ¿no? Y de alguna manera queremos que la persona piense que al final es posible que las cosas salgan bien, ¿no? Y esas coletillas, ¿no?, esas frases similares al puede salir bien, ¿no? Venga, va, que seguro que sale bien. Bueno, pues es mejor tener mucho cuidado y no generar esperanzas que no tienen fundamento. No hables de otras personas negativamente, o de otros internos, o de personal del centro, o de su abogado, o su abogada, de su abogado, o su abogada. No nos vamos a atrever a opinar sobre otras personas y menos a enjuiciar o criticar delante del interno, ¿no? Interpelando al interno con ello, ¿no? No generalices o equipares su historia a otras historias de otros internos o de otras visitas o con historias propias, ¿no? No intentes cubrir los silencios, respeta el silencio, como decía antes. No cuentes anécdotas personales de tus otras visitas, de otros internos a los que les pasó algo parecido. No le aconsejes cómo debería sentirse. No toques a la persona ni invadas su espacio sin su permiso. Evita la sobreprotección y victimización. Vale. Dificultades durante la entrevista, durante la visita, ¿vale? Algunas pistas más. Por ejemplo, nos podemos encontrar con relatos desordenados, ¿no? O que la persona tiene dificultades para ordenar un relato, ¿no? Con un hilo temporal o con un hilo lógico. Bueno, pues explicar a la persona pues, que el desorden, que cambiar de orden, ¿no?, los hechos, pues es normal también. Que a veces recordar todas las piezas de la historia pues no es complejo y que también puede ser doloroso, ¿no? Y que por lo tanto pues es una dificultad que tenemos que contar, ¿no? No va a ser un relato fluido, ¿no?, lógico y congruente siempre, ¿no? O muy pocas veces, ¿de acuerdo? Eso también tiene que ver con las incongruencias, ¿no? Incongruencias en la narración de algunos hechos, de algunas situaciones, ¿no? Pues ahí podemos preguntar si no está segura, ¿no? ¿Estás segura, ¿no?, de la respuesta o de esta interpretación? Y si no lo está o si no recuerda, pues tampoco pasa nada. También hay que decirle que eso también es normal, que puede ser legítimo, ¿no? No recordar algunos aspectos o algunas situaciones, ¿vale? Y de alguna manera también lo que podemos hacer es dar tiempo para que la persona procese, ¿no?, o recuerde, ¿no?, el proceso de reconstrucción de su relato, ¿no? Y quizá pues en una visita
si surgen estas incongruencias, ¿no?, en la narración, pues en la siguiente visita podemos darle tiempo a la persona para que vaya reconstruyendo, ¿no?, recordando y encajando esas incongruencias. Otras dificultades, pues la tensión, la desconfianza, ¿no?, que se puede generar durante la visita, ¿no? Entonces aquí la alternativa pues sería reconocer, respetar esa desconfianza, ¿no? Decirle, bueno, pues mi objetivo es un objetivo gratuito, es un objetivo de acompañamiento. Puedes desconfiar, pero yo creo que insistir en la misión, ¿no?, de nuestra visita hace hincapié en el respeto, ¿no?, de la persona, ¿no? Eres tú el que manda en la visita, eres tú que manda en el acompañamiento. Y si tú desconfías de mí, de mis intenciones, de mis objetivos, pues yo no voy a decir nada, ¿no? Yo creo que reafirmarse en eso es lo importante, ¿no? ¿Vale? Y finalmente, cuando acaba la visita, en el siguiente mensaje que os quería proponer era como una despedida, ¿no? A la hora de cerrar, ¿no?, la visita o el acompañamiento, ¿no? Es el punto 8, final de la visita ahí. Algunos elementos que nos parecen importantes, ¿no? Valorar y significar la experiencia y el testimonio que ha dado, ¿no? Esa visita, la explicación de su situación, la explicación de su historia es un testimonio, ¿no? Y ponerlo en valor, ¿no?, y reconocérselo, ¿no?, y agradecerle a la persona que el esfuerzo y la generosidad de que nos haya regalado, ¿no?, su historia y su testimonio y su experiencia, pues a un desconocido o una desconocida que somos nosotros que vamos al CIE, ¿no? Resalta su capacidad de afrontamiento y su resistencia, ¿eh? Esa capacidad de sobrellevar, ¿no?, y de sobrepasar, ¿no?, la realidad tan dura que le está tocando vivir. Legitimar y normalizar su sufrimiento. No es un bicho raro si está dolido, si está sufriendo. Es que es normal que alguien sufra en una situación así. Ese sufrimiento tiene que aflorar, ¿no?, y tiene que tener un contenido también político, ¿no?, y tiene que tener un contenido de presión social, ¿no?, y de presión política, ¿no? No es un dolor privado, ¿no? No es un dolor que queda en el que la profesión va por dentro. No, hay que normalizarlo y que salga, ¿no?, y que se pueda vivir ese sufrimiento con normalidad. Ofrece seguimiento de las informaciones, procedimientos y medidas posteriores, ¿no? Hace un recordatorio de algunos acuerdos, de algunas cosas que quedan pendientes en la visita y quedan, pues, para hacer un trámite posterior o en una visita siguiente, ¿no? Hace un pequeño resumen, ¿de acuerdo? También para dar valor al contenido, ¿no?, de la entrevista, al contenido de la visita, ¿no? Y ofrece alternativas de acompañamiento según las necesidades surgidas en la visita. A veces pues hay cuestiones legales, hay cuestiones de atención médica, de atención psicológica que desbordan el acompañamiento de la visita, ¿no?, el acompañamiento de la voluntaria. Pues quizá podemos mencionar alternativas, pues una derivación al SOJ, al Servicio de Orientación Jurídica, en el CIE en el que lo haya, o a la dirección del centro, o al servicio médico, o alternativas de acompañamiento pues, exterior, ¿no?, de alguien en el exterior del CIE y que nosotros podemos tramitar o gestionar para el interno, ¿no?, como un contacto con su abogada o su abogado, etc. Y ahora sí, para acabar, en el punto 9, estos son unas recomendaciones que siempre me gusta citarlas porque son como una especie de, es un decálogo de ACNUR que publica en una guía de monitoreo de los centros de detención migratoria, que son los centros de internamiento migratorio del mundo. Y creo que es un decálogo también que en esta línea, ¿no?, de que algo sea un mensaje directo y sea un mensaje que
que podamos entender, pues fijaos, ¿no? Está hablando ACNUR, de cuando entres en un centro de detención, en un centro de internamiento, pues la máxima es no hacer daño, usa el sentido común, respeta a las autoridades y al personal del centro, respeta a las personas privadas de su libertad, sé creíble, respeta la confidencialidad, respeta la seguridad, sé consistente, persistente y paciente, sé sensible y compórtate con integridad. Yo creo que esto, pues ojalá lo tuviéramos imprimido, ¿no? en las organizaciones, ¿no? En la pared, o en una carpeta de cuando vayamos a entrar en el CIE y hagamos una visita, pues tuviéramos este decálogo y algunas de las, ¿no? De las pistas que os hemos ido dando antes, ¿no? Para entrar con más conocimiento de causa en el voluntariado. Yo creo que esto es lo que puede generar la esperanza, ¿no? Ir preparados de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Josécho y Armando, por esta exposición. Yo creo que nos ayuda también un poco, ¿no? a situarnos, que muchas veces, bueno, pues las visitas al CIE son tan intensas que no nos da tiempo a pararnos a prepararnos como nos gustaría, pero bueno, para eso están estos encuentros también, ¿no? Para seguir alimentando todas estas herramientas. Entonces, ahora, como somos tanta gente, vamos a separarnos por grupos. Dani va a colocar en el chat del Zoom un Padlet, ¿vale? Que es un enlace a un documento compartido en el que vamos a poder ir volcando las ideas y reflexiones que vayan surgiendo en cada uno de los grupos. Lo vamos a separar por salas 15 minutos y después volvemos a la sala común con un portavoz de cada uno de los grupos, ¿vale? Para que puedan compartir lo que se ha hablado en ese espacio, porque si no es verdad que la conversación no es tan ágil. Os invitamos a basarnos en estas 3 preguntas, no hace falta seguirlas, ¿vale? Simplemente es como un poco para alimentar la conversación, pero seguro que después de lo que hemos escuchado hoy por la tarde, estamos deseosos de comentar, ¿no? Y trasladar, bueno, pues todo lo que nos ha despertado. Entonces, bueno, simplemente por indicar, vamos a estar cada uno de los técnicos en uno de los grupos para ayudar a esta dinamización. Armando estará en el grupo número 1 con un grupo de gente, José en el 2. Yo estaré en el 3 y María estará en el 4. ¿Vale? Estaremos todos separados y volvemos unos 15 minutos a poner. Que Dani, si nos lanza a cada uno una sala. Gracias. Hola. Buenas. Hola, ya estamos todos de vuelta, yo creo, o prácticamente. Aquí más o menos. No sé si, Dani, podemos ver el Padlet, aunque creo que no todo el mundo ha podido compartir. Creo que el grupo 1 y 2 lo ha hecho a nivel más analógico. Sí, así es. Que siempre está bien volver a lo analógico de vez en cuando. Ana, se me ha ido del todo y yo he sido tan analógico que lo tengo aquí en esta hojita anotada. Ahora que sí. Para que lo tengáis vosotros. Se me ha ido del todo. Así lo importante es el diálogo y compartir, o sea que no pasa nada, mientras que se comparta es lo importante. Si queréis, el grupo 1, por ir por algún orden, no sé si algún portavoz, bueno, compartir un poquito lo que se haya hecho. Pues sí, mira, al final pues no da mucho tiempo, pero yo creo que han salido cosas interesantes en el grupo. A esto empezábamos por la pregunta 3, ¿no? Esto de si llevamos o no llevamos nuestro testimonio y nuestra incidencia a otros grupos y comentábamos que efectivamente a veces es difícil llevar esta experiencia de ser voluntario en un CIE a algunos espacios en los que nadie conoce lo que es un CIE y además ese mundo, junto con las migraciones, es un mundo extraño, ajeno, que causa incomodidad, ¿no? Pero aún así, pues la experiencia viene siendo el de ir intentando manifestarlo, contarlo y ir poco a poco difundiendo, ¿no? También se decía que hay otros grupos comentaban que llevan esta tarea a colegios, llevan charlas para sensibilizar a niños, a estudiantes, y que, bueno, se avanzaba poco a poco en esto de dar a conocer lo que es un CIE. Luego ha salido algunas ideas, sugerencias respecto a
a cómo mejorar nuestra tarea, ¿no? Que sobre todo dotarnos de protocolos, de herramientas que ayuden a mejorar la tarea. Una de ellas concreta era, por ejemplo, tener una especie de índice o de protocolo de entrevista que contaba a los compañeros que en el grupo que ya la experiencia de ir tantos años pues les ha dado un manejo y a la hora de rellenar luego la base de datos sí que lo pueden hacer, pero que sí les ayudaría a tener como un índice de esas preguntas de manera que no se les escape o en todo caso con la flexibilidad que amerita en cada entrevista la persona concreta, sí poder ir rellenando pues algunos puntos que tendría ese índice y ese protocolo, ¿no? Luego también se sugería algo que me parece súper interesante, el que se posibilite espacios de encuentro y de reflexión entre los equipos que visitan un CIE, de manera que puedan reflexionar sobre lo que les pasa a cada uno, puedan contar dónde pueden mejorar, qué incidencia han tenido, cómo poder afrontar pues, algunas de las cosas que se llevan también, ¿no? de las visitas. Entonces me parece que, si bien es cierto, pues a lo mejor es algo que complejiza nuestras ya agendas rellenas, sí que podríamos darle una vuelta, porque me parece una idea bastante sugerente, ¿no? El de poder reunir a los equipos de voluntarios de cada una de las zonas. Y luego, sí que comentaban también, pues sí, yo creo que ha sido sobre todo eso, ¿no? Sí, ya lo he dicho todo. Que se busque espacios de compartir entre los grupos que van a un CIE, que podría ayudar mucho. Eso es todo. Muchas gracias, Armando. Lo valoraremos, lo metemos en la agenda. El grupo 2, José, yo creo que va contigo, ¿no? Gracias, Armando. Vamos. Pasa. No me oís, vale, que ya está. A ver, acabo de meter las ideas. En los casos de salud mental hemos mencionado el tema, pues eso, de cómo poder incidir más rápidamente, más ágilmente en la detección o en la derivación, ¿no? a una atención especializada, ¿no? Que podamos ser más no sé, estar mejor preparados, ¿no? para este tema. Y añadíamos también incidir en que no se internen estas personas, ¿no? Y que instemos o pidamos su libertad a través de sus letrados, a través de los jueces de control, ¿no? Que es un tema muy sangrante, ¿vale? Bueno, como una línea de trabajo, ¿no? Otro asunto que salía era incluir herramientas y conocimientos mínimos de derecho de la ley de extranjería para mejorar los acompañamientos, ¿no? Para, bueno, sabiendo que no siempre vamos a saber como saben o deberían saber los abogados y abogadas, pero tener algunos rudimentos, al menos para tener una mayor seguridad nosotros, al menos, ¿no? Después otro aspecto que hemos mencionado es el tema que son muy útiles las reuniones mensuales de equipo para compartir incidencias, inquietudes y también incluir en ellas espacios de formación del equipo. Creemos que eso es uno de los valores que tenemos que seguir manteniendo y trabajando, ¿no? Y incidiendo o creciendo en eso, ¿no? Y finalmente también los intercambios con otras ONG que visitan el CIE, ¿no? También hemos mencionado que ante la falta de colaboración en general de la Cruz Roja, pues el intercambio con estas ONGs se hace más valioso todavía. Aunque, por ejemplo, en Barcelona no hay más ONG que visita realmente, pero bueno, en los CIEs en los que haya diversidad, pues eso, trabajar en red con esas otras organizaciones. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que son muchas cositas las que van saliendo. Desde el equipo 3, bueno, pues hemos estado comentando también un poco
sobre todo la dificultad, ¿no?, de ese post-CIE que siempre sale en todos los encuentros, de cómo poder hacer ese seguimiento, ¿no? No solamente porque a lo mejor la gente desaparece, que es totalmente comprensible, ¿no?, sino por saber un poco también qué pasa y poder contar como de la historia de principio a fin, ¿no?, desde que entran hasta qué pasa después cuando ya no vamos al CIE y no están allí, ¿no? Que nos quedamos siempre a lo mejor quizás un poco cojos. Es verdad que también salía dentro bueno, pues de hacer ese acompañamiento en el que si se refuerza la presencia dentro y ese estar con la persona, haciéndole a ella misma la protagonista, ¿no?, de su propia historia, que eso lo comentabais vosotros, yo creo que en la presentación que habéis hecho. Bueno, pues al final también se consigue que tenga más proactividad, quizás, para después hacer un seguimiento, perseguir, ¿no?, también esa continuación con la entidad que le haya acompañado, etcétera. Después Brigitte también nos compartía, ¿no?, cómo a la hora de hacer ese acompañamiento, que muchas veces se hace muy difícil porque, bueno, pues estás viendo cómo es una injusticia tras otra, ¿no? Bueno, pues cómo intentar recordarles y hacerles ver que no pueden o que no pierdan la libertad interna, ¿no?, la libertad de ellos mismos, que pueden perder, bueno, pues la propia libertad por estar internada en un CIE, pero que recuerden que son ellos pues los agentes un poco de cambio, acompañar en esa dinámica. Es un poco lo que hemos trabajado. El equipo 4, a ver qué ha comentado. Bueno, me pongo aquí que es que si no, no se me escucha. Bueno, el equipo 4 hemos mezclado todas las preguntas que nos habéis lanzado, ¿vale? Entonces, bueno, una de las primeras cosas que ha salido en el que podemos mejorar a la hora de acompañar es el asegurarnos que todas las personas que participamos del CIE tenemos una formación mínima en ciertos aspectos primordiales, ¿no?, como súper básicos a la hora de estar con una persona que está viviendo este proceso. De forma que tengamos ciertas herramientas o instrumentos que nos permitan advertir necesidades, ¿no?, de una forma ágil. Por otro lado, han surgido muchas ideas en relación a qué podemos mejorar a la hora de hacer conocer el servicio que ofrecemos, en tanto a que constituimos un agente que tenemos una gran presencia en el CIE, quiénes somos, por qué estamos y para qué estamos, y qué podemos ofrecer, esto en la misma línea que comentabais el grupo 3, qué podemos ofrecer más allá del espacio del CIE, es decir, qué tipo de acogida cabe una vez esas personas quedan en libertad y bueno, y no son ni expulsadas ni devueltas y a lo mejor residían, en nuestro caso, pues Valencia, Madrid y Barcelona, y de qué forma podemos hacer ese seguimiento. Vale, por otro lado también ha surgido, bueno, dos ideas fundamentales en relación a la pregunta 3, ¿no?, que es, vale, está genial que digamos que nos formemos en el acompañamiento, pero ¿cómo vamos a visibilizar ese acompañamiento que realicemos de forma que eleve la conciencia sobre el conocimiento de la existencia de los CIEs, ¿no? Una vez aprendemos a acompañar, una vez llevamos ese proceso, ¿cómo vamos a transformar? Y cómo vamos a transformar plasmándolo en instrumentos concretos, es decir, qué vías utilizamos para transformar y para modificar esa realidad que existe, si bien no sea directamente la abolición, que yo creo que todas sabemos que no estamos en ese punto, pero es buscar maneras de visibilizar y transformar, pero que ha llegado la hora de transformar, ¿no? Digamos, eso es, yo creo que el mensaje que más claro ha surgido. Y ya está, esas son las 4 ideas básicas. Bueno, pues yo creo que acabamos esta ronda fuertes, ¿no? Yo creo que ha sido súper potente. ¿Cómo vamos a visibilizar y transformar? O sea, llamar a la actuación. Y yo creo que también para eso estamos aquí, ¿no? O sea, hoy también nos reunimos porque muchas veces la labor que realizamos en CIE ya es complicado, ¿no? Que seamos conscientes uno mismo cuando hace la visita, que forma parte de un equipo, ya que formamos parte de una red, ¿no? Entonces, hoy también queríamos compartir que muchas veces esta cadena, que como decía Armando, vosotros sois los ojos de la sociedad, que no siempre ve, ¿no?
y cómo podemos hacer ese cambio. Entonces, os queríamos traer algunos ejemplos de cosas que muchas veces nos cuesta ver, ¿no? Y que cuesta mucho tiempo en llegar a verlas. Que tenemos que ser conscientes que los cambios son lentos, pero que bueno, que se consiguen, para que tampoco perdamos esa esperanza a la hora de trabajar dentro del CIE. Entonces, hemos cogido dos ejemplos, porque si no nos podíamos, bueno, pues llevar aquí más tiempo, pero dos ejemplos que, siendo humildes y sabiendo perfectamente que esto es una realidad muy grande, ¿no? Y que nosotros lo que hacemos es poner nuestro mini granito de arena, como han dicho los compas, bueno, pues que también ven que algo se consigue cambiar. Entonces, Armando, no sé si quieres contarte un poco el ejemplo de Algeciras y ya después Bueno, pasamos sí, a... sí, rápidamente. Cuando empezamos a entrar al CIE de Tarifa en el 2016 y luego el 17 al de Algeciras propiamente, la realidad que encontrábamos era mucho más penosa, si cabe, mucho más dura que la que actualmente hay. Una de esos cambios que se han dado, que han surgido en este tiempo y que tienen que ver un poco también con nuestra presencia, con la persistencia de nuestro quehacer de todos los jueves desplazarnos de Sevilla a Algeciras, tiene que ver con el uso de los móviles, ¿no? Sí, veíamos cómo los internos tenían que hacer, si llegaban en grupos grandes, muchas veces largas esperas para utilizar el único teléfono que había en el CIE para llamar a las familias, teniendo ellos móviles, teniendo ellos la posibilidad de contactar con sus móviles. Lo que pasa es que los móviles eran secuestrados por la policía, ¿no? Junto con el resto de pertenencias del interno, y no se les entregaba. Entonces, parte de nuestro reclamo era que pudieran los internos tener acceso a los móviles. Yo recuerdo que en ese tiempo ya, creo que en Barcelona o en Madrid, les permitían usar algunas horas los móviles, de manera que nosotros, usando esos ejemplos, insistíamos con el director de por qué no dejar acceso a los internos los móviles. Y nos ponían muchas excusas. Para empezar, pues no se les puede dar porque el uso de las cámaras está prohibido por el tema de la confidencialidad, el tema de etc. También decían que no habían espacios para cargar los móviles, no habían cargadores suficientes, el interno tenía un móvil pero no tenía un cargador. Nos ponían muchos peros. Entonces, los voluntarios nuestros dijeron, bueno, vamos a recoger en los espacios que tenemos cargadores para llevar los cargadores y entregarlos a la misma policía. Y así estuvimos haciendo una recolecta durante varios meses y llevando cada jueves bolsones de cargadores, de manera que la policía ya no tenía el pretexto de no contar con ese recurso, ¿no? Porque decían, no, la policía no va a comprar un cargador para cada interno. Finalmente, lo que sí ellos tuvieron que hacer, y también por insistencia ya nuestra, es que adecuar un poco los espacios comunes, poniendo más regletas para que los internos pues, pudieran cargar los móviles. Y de esta manera, hoy, pues tenemos que los internos pueden disponer de su móvil personal durante horas de la mañana, 3 horas por la mañana, 4 horas por la tarde, y pueden estar comunicados con la familia, pueden tener acceso a cultura, pueden tener acceso a diferentes espacios de ocio que están muy limitados dentro del CIE si no tienen esa posibilidad. Entonces es un pequeño cambio que se ha logrado pues gracias a esa presencia y además a iniciativas muy sencillas, como decir, mira, vamos a recolectar, todo el mundo tiene en su casa algún cargador que no usa, pues vamos a pedirlos. Y así que hemos podido lograr ese pequeño cambio. Muchas gracias, Armando. Yo creo que eso es un ejemplo súper bonito, ¿no? De cómo eso, de una iniciativa que nace de la gente que está yendo al CIE, que observa una realidad, que ve que hay que transformarla, y cómo con una iniciativa social, la sociedad civil, hace que la administración se movilice, ¿no? Al final, bueno, es un granito de arena, pero no hay que despreciarlo ni subestimarlo. O sea, al final mucha gente tiene acceso a móviles y a contacto, como dice Armando, a cultura, a familias, y de hecho se hace como fundamental, ¿no? Tener esa conexión con el exterior, perdón, una ventana abierta al final, que ellos puedan tener ese contacto. Y bueno, como vamos regulín de tiempo, yo creo que podemos pasar directamente, que queríamos también compartiros a todos los equipos, que una cosa que también estamos trabajando, que se había dicho desde hace mucho tiempo, es en un posicionamiento del SJM de cara a los centros de internamiento extranjeros. Es verdad que nosotros sabemos, bueno, pues que estamos en contra de estos centros, y sabemos que la gente sabe un poco nuestra postura, ¿no? Pero es verdad
que muchas veces se nos hacía complicado o cuando nos hacen algún tipo de pregunta queríamos tener como una reflexión hecha de cara al funcionamiento de los CIE. Esto es una cosa que también, o sea, esto no es algo nuevo, esto en Barcelona el equipo ya lo habíais trabajado de hace muchos años. Bueno, cuando nos lo compartieron los equipos, ¿no? Esto también ha salido de ese trabajo en red que comentabais, porque al final, bueno, pues se ve que la unión hace la fuerza. Y queríamos también intentar tener, bueno, pues un posicionamiento de servicios jesuitas a migrantes, ¿no? De cara a estos centros. Es una declaración muy sencilla, pero que intenta resumir muy bien lo que opinamos de estos centros, no solo de la asistencia en sí, ¿no? Que somos contrarios a la asistencia de estos centros y damos como una especie de puntos del porqué. Dani, si pasa eso, gracias. Hemos intentado resumir en 9 puntos, podrían ser muchos más, pero bueno, para tampoco alargarnos mucho, hemos intentado sacar los 9 más importantes, ¿no? Aunque ha dicho María que indudablemente nuestra postura es abolicionista, ¿no? O sea, creemos y tenemos fe y esperanza en que la asistencia a estos centros acabe desapareciendo, pero mientras tanto, bueno, pues somos conscientes de lo contrario que somos, porque la privación de libertad por temas administrativos, bueno, por ninguno, ¿no? Pero por mera estancia irregular, creemos que no es digna, porque somos testigos de que son contrarios a la dignidad humana y no garantizan los derechos fundamentales, porque ponen en peligro la salud y el bienestar de las personas que son privadas de libertad. José Cho venía diciendo, ¿no?, que en su grupo se había hablado mucho de la problemática que estamos identificando con personas con temas de salud mental. Que hay alternativas a ese internamiento. El internamiento hay que recordar que es una medida que debería de utilizarse, si es que hay que utilizarla en casos excepcionales. Y bueno, porque la sanción de expulsión, ahí ya como que nos trasladamos un poco más, ¿no? De la sanción de la expulsión, la respuesta de la administración a una persona que no ha podido regularizar su situación o que se ha quedado en una situación de irregularidad administrativa de manera sobrevenida, como por ejemplo Mohamed, que después de 15 años pues había encontrado como que no tenía papeles. Entendemos que la expulsión no es la respuesta que debería dar la administración, ¿no? Siempre intentamos hablar de una acogida y de una administración que dé una respuesta más allá de la hostilidad o de la respuesta hostil del internamiento. Después queríamos también expresar otros motivos, o sea, no solamente están los motivos por los que somos contrarios, sino como somos conscientes de que la desaparición de estos CIE va a llevar largo tiempo, queríamos reclamar también las razones por las que la gente no debería estar internada, ¿no? Así como también reclamaciones que se pueden dar ahora dentro de los CIE, que se pueden mejorar, temas de gestión, ¿no? Que se pongan medidas, pues, previsiones legales para que el reglamento se aplique, que se desarrolle un marco normativo común, ¿no? María nos explicaba también al principio de esta exposición cómo era tan diferente el funcionamiento de un CIE, que aunque está en España, uno está en Tenerife y otro está en Barcelona, y cómo podría ser tan distinto las condiciones que sufre una persona y otra, ¿no? Los servicios de atención sanitaria. Se ha demostrado ya en repetidas ocasiones cómo es insuficiente los servicios que hay en este momento rigiendo, ¿no?, dentro de los CIE, no solamente de uno en concreto, sino de todos en general. Bueno, pues los proyectos de actuación social también ha salido, y es recurrente también que salga el tema de la atención de la Cruz Roja o de otras entidades, de otros servicios sociales que se prestan dentro del CIE, ¿no? Como cada CIE va cambiando según las reglas del propio director o de las propias instalaciones. Entonces, bueno, hemos intentado recoger en 3 bloques todos estos razonamientos, todos estos motivos por los que intentamos justificar y razonar de una manera, bueno, pues motivada y entendemos que con razones de peso, por la que los CIE deberían desaparecer y por la que estamos siendo contrarios a que las personas sean privadas de libertad en estos centros. Entonces, bueno, esto es un trabajo conjunto de todas las personas que estamos trabajando en los distintos centros, de las distintas obras del SJM. Y bueno, junto con todo lo que se ha compartido hoy, yo creo que podemos ir cerrando. No sé que alguien quiera compartir algo
de última hora que le haya surgido de lo que hemos hablado en la charla, de lo que hemos conocido de los CIE de Europa, de los CIE de España, de lo que hemos conocido también de este intercambio tan rico, ¿no? De personas que están trabajando en el equipo de visitas de otros centros de internamiento. Yo creo que nos vamos con muchas ideas, muchas tareas, mucha inspiración también, ¿no? Por parte de los que estáis en primera línea. Y no sé si alguien quiere compartir algo para ya terminar. No, pues después de hora y media, simplemente ser consciente que, bueno, que la misión del CIE es una decisión, ¿no? De la dificultad y la incomodidad. Ana, no te escuchamos muy bien. Me has perdido. Ahora. Ahora sí. Simplemente por terminar, que una compañera que está en el equipo de Madrid, ¿no? Que Rígida siempre dice que si te implicas, te complicas, ¿no? Y bueno, pues como esta complicación, que es una decisión que tomamos, la podemos llenar de esa luz, de esas ganas, de esa motivación, ¿no? De poder cambiar con actuaciones concretas, como habéis dicho en Valencia muy tajantemente, que hay que visibilizar y actuar, ¿no? Bueno, pues que no nos detengan las dificultades y mucho ánimo. Y muchas gracias por estar aquí, Pep. Si nos ayuda a cerrar un poco este encuentro. Muy bien. Pues si nos ponemos ante el Señor y nos ponemos también con una invitación del Papa, ¿verdad? Pues podemos escuchar unas palabras que tienen que ver con el sentido más profundo de nuestro acompañamiento. Ustedes trabajen por la verdadera esperanza cristiana, que busca el reino escatológico, que siempre genera historia. Compartid vuestra esperanza allá en donde se encuentren para alentar, consolar, confortar y reanimar. Abrir futuro, suscitar posibilidades, generar alternativas, ayudad a pensar y a actuar desde un modo diverso. Cuida vuestra relación diaria con el Cristo resucitado y glorioso, y sed obreros de la caridad y sembradores de esperanza. Caminad cantando, que las luchas y preocupaciones por la vida de los últimos y por la creación amenazada no os quiten el gozo de la esperanza. Caminad cantando, que las luchas y preocupaciones por la vida de los últimos y por la creación amenazada no os quiten el gozo de la esperanza. A veces tenemos la esperanza a flor de labios y a veces es una llama minúscula. Pero cuántas veces topamos con la dignidad, libre o encerrada, cada vez que topamos con un gesto de humanidad, de responsabilidad, cada vez que nos alegramos y nos felicitamos de un cambio positivo, cada vez que alguien piensa un poco y comprende que ese universo de los CIE no es tan bonito como lo pintan, pues cada vez que hacemos esto, generamos esperanza. Y al final, sabemos que el Señor que murió y resucitó ha vencido definitivamente. Pero cuánta sangre se sigue derramando y cuánto esfuerzo. Que no olvidemos nunca ni una cosa ni otra. Amén. Bueno, pues con estas palabras, gracias, Pep, con estas palabras también del Papa, yo creo que, y todas las energías que se han compartido aquí, que hemos sido unas 24 personas, yo creo que nos llenan los bolsillos, ¿no? De ganas de seguir trabajando, de seguir luchando. Y esperemos que sea posible hacer este encuentro sin micrófonos, sin ordenadores y sin clicar en enlaces constantemente. Así que muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí, por compartir y seguimos trabajando para ver si podemos seguir sembrando esperanza. Muy bien. Pues Muchas gracias a vosotros gracias. por organizarlo. Todo bien.
Gracias a gracias. David, gracias a todos. A vosotros, Muchas gracias a gracias. vosotros. Muchas gracias a todos también. Muchas Gracias. gracias. Buenas tardes. Gracias.